de Cristo, hermanos. En esta bonita mañana, alguien podría decir gloriosa mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy estamos estrenando misericordia. Anteriormente, cuando alguien decía hoy estamos estrenando misericordia, porque la Escritura dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, yo no lo entendía. No sé si ustedes ya lo entienden. Dije no lo entendía, ya lo entiendo. ¿Ustedes saben por qué nuevas son sus misericordias cada mañana? Y sabe usted que la misericordia de Dios es individual para cada ser humano. Es individual. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pone el sentir como el hacer. Él es el que da la vida y es el que la quita. Él es el que nos da su espíritu y Él es el que no lo quita. O sea que es por su misericordia que usted se encuentra en este lugar. Aleluya, Dios sea la gloria. A los que nos estén viendo a través de las redes sociales, Dios bendiga su vida hoy en esta mañana. A todos los que están aquí presentes también igualmente, el Señor Jesucristo sea con ustedes, glorificándose, abriéndoles el sentido de las Escrituras, porque es muy importante, hermanos, hablar sobre este tema en estos tiempos, porque el apóstol Pablo profetizó que en los postreros días muchos iban a errar de la fe, escuchando espíritus de error, doctrinas de demonios. Y hermanos, es importante hablar de esto. Oye, en este día, hermanos, si alguien quiere hacer alguna pregunta en las redes sociales sobre el tema del que vamos a hablar, pues puede hacer la pregunta y con mucho gusto le vamos a contestar, y los que están aquí presentes también con mucho gusto le contestaremos su pregunta. Mire, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque hoy en la mañana el Señor me despertó con una inquietud y el Señor me llevó a una página que ya la tenía yo agregada, pero nunca había entrado yo a ella. Y en esa página pues hay predicadores que ahora se les llama predicadores carismáticos católicos. Y en esa página, hermanos, escuchamos dos videos y ellos, hermano, se están autodefendiendo, se proclaman ser la única denominación religiosa que el Señor Jesucristo fundó. Ellos se autoproclaman ser, ahora sí, que el pueblo elegido de Dios, así como lo hizo el pueblo judío. Haga de cuenta, es una similitud casi idéntica. Dan su genealogía desde Pedro hasta el señor que está ahorita, que no se llama Francisco, tiene otro nombre, de nacionalidad argentina, y ellos deducen que ellos son la única iglesia que obedece la escritura, por así decirlo, o la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, yo no escuché ninguna cita bíblica, ¿verdad, hermano, que haya dado esta persona? Ninguna cita bíblica dio él para dar su argumento de autodefenderse, de que ellos pueden comprobar a través del internet, a través de la historia, de que es la única iglesia que Dios estableció. Y ellos, hermanos, sacan su genealogía desde Pedro y así siguen con el llamado papado, y
dan nombres, fechas y, y cómo es de que se ha llevado a cabo su fundamento, por así decirlo, ¿verdad? Pero la verdad es de que, pues, el Señor Jesucristo no viene por religiones, no viene por un credo religioso, para que usted me entienda. Porque si hubiese sido así, pues el Señor Jesucristo, pues, hubiese reinado en Jerusalén. Es más, todavía estuviera reinado, porque Él no tiene principio de días ni fin de tiempo. Y Él hubiese establecido su reino terrenal como los judíos querían, ¿verdad? Y no hubiese tenido necesidad de morir, o sea, de entregar su aliento de vida en la cruz del Calvario, porque en realidad Él no murió. Es una doctrina que han metido mucho, que si murió, si no murió. No, Él entregó su aliento de vida, porque Dios no puede morir. Lo que murió fue la carne, el velo, la imagen de Dios. Así lo dice Colosenses, que Él es la imagen del Dios vivo. ¿Ven? Entonces, en vano, entonces Él expiró en la cruz del Calvario para, ahora sí que, hacer otro pueblo religioso. ¿Me entiende? O sea, Abraham fue llamado a prácticamente a ser el primer patriarca, si se dice patriarca. Creo que voy a tener que regresar al Instituto Bíblico, donde nos enseñan trabalenguas. Mire, el primer patriarca fue llamado de la nada, para que me entiendan, de la nada. Él vivía y habitaba en una región que hasta la fecha es muy idólatra, tenían un dios para cada cosa, tenían una imagen que adoraban, que el dios de la lluvia, que el dios del trueno, que el dios del sol, el dios de la luna, ¿para qué el nombre? Eran una infinidad de dioses. Y este varón llamado Abraham, se llamaba Abraham, ya después ya Dios le puso a Abraham, pero primeramente se llamaba Abraham. Ya cuando el Señor lo llama, le añade la H y dice: tu nombre significa Padre de multitudes. Este varón llamado Abraham, llamado así por la genealogía. Pero antes de iniciar, hermano, el estudio, yo quiero llevar a la escritura en San Juan capítulo 15, versículo 4 y 8. Es muy importante fundamentar lo que nosotros hablamos con la escritura, porque si no voy a estar igual que los que se dicen ser la religión verdadera, ¿verdad? No teniendo un fundamento bíblico. 15, 4 al 8. Juan 15, del 4 al 8. Amén. Dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Si permanecéis en mí, óigalo bien, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así, ¿qué dice? Mis discípulos. Es una identidad, entiéndalo por favor.
¿Amén? Una identidad. Si entiende la palabra discípulo, seguidor. Discípulo es alguien, hermano, que es instruido para creer. Es una persona que se deja, es como un alumno, para que usted lo entienda. Amén. Usted, si se deja guiar por el manual que Él nos ha dejado, que es su palabra, entonces es verdaderamente usted su discípulo. Pero si usted se defiende, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, no voy a nombrar otra denominación. Por ejemplo, si usted se defiende y dice, es que yo voy a la iglesia pentecostal gentil de Cristo. ¿Eso qué? Es únicamente, es un requisito de gobernación, que tenemos que tener establecido un nombre como denominación religiosa. Y sí lo voy a decir de una vez, nosotros no somos organización religiosa. Dios no lo permitió. A nosotros gobernación nos registró como asociación civil. O sea que ahí nosotros nos lavamos las manos de que no somos religiosos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero mire una cosa, de que nosotros hemos entendido que el ser discípulo del Señor es precisamente cumplir lo que Él nos ha dejado escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que lo va a juzgar a usted. No va a estar un sacerdote, no va a estar un guía religioso en el día del juicio. O sea, el ser discípulo del Señor es un estado de vida. O sea, haga de cuenta como el estado de vida que usted tiene terrenalmente. Usted tiene que trabajar porque si no trabaja no come. Y algunos comen aunque no trabajen, pues quién sabe cómo le hacen. Pasan la receta. Lamentablemente, hermano, la guía que el Señor nos ha dejado en la Biblia es precisamente cómo identificarnos como sus discípulos. Porque le voy a decir una cosa, voy a regresar al ejemplo de Abraham. El Señor Jesucristo, cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una nación grande. Abraham no pensó qué tan grande o qué tan enorme iba a ser su descendencia, a pesar de que Dios le dio la promesa, que así como las estrellas del firmamento, como la arena del mar, así iba a ser su descendencia. Por ejemplo, hermanos, si nosotros nos metiéramos a la historia, nos metiéramos, hermanos, a ver, hermanos, la genealogía desde Abraham, hermanos, hasta ahorita, hasta el presidente que está ahorita, Netanyahu, hermano, hermano, son millones. Estamos hablando de millones que salieron de un solo hombre, hermano. Y no nada más estamos hablando del pueblo judío, sino también los del Islam, los islamitas, la descendencia del otro hijo de Abraham, que son los musulmanes. Y es hermano, una cantidad enorme de descendencia que salió de este varón. Y ahora sí que por muchísimos años, estoy hablando, hermano, no como dicen los religiosos ahorita, que Dios fundó una religión hace 2019 años y que esa es nuestra religión y nosotros tenemos que seguirla. Hermano, eso se llama gnosticismo, o sea, creer, hermano, ciegamente a ordenanzas y mandamientos de hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de ustedes que vienen de la doctrina que se dice ser la iglesia verdadera, Dios bendiga a nuestro hermano José Félix allá en Pocobampo, Sonora, de
te bendiga, varón, y el Señor va a obrar en esa próstata. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, el Señor va a obrar maravillosamente. Ya recibiste las primeras noticias. Hermano, la denominación en sí, mi amado hermano, no nos va a hacer salvos. O sea, simplemente es un requisito gubernamental. Es lo mismo que sucedió con Abraham. Es lo mismo, ¿sí? Abraham, hermano, tuvo su descendencia, de ahí salió, hermano, Isaac, y luego salió Jacob, hermano. Y cuando el pueblo judío recibe el nombre de Israel, es precisamente no a través de Abraham ni a través de Isaac, sino a través de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, hermano, él peleó con Dios por una bendición y le pidió que lo bendijera. Y la bendición que él recibió precisamente fue esa, cuando le preguntó el Señor y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo Jacob, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y de ahí, hermano, proviene el pueblo que nosotros ahorita conocemos como Israel, la nación santa. Dios bendiga a Israel, porque así está escrito: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Aunque ellos, hermanos, no obedezcan al Evangelio, ellos son judíos, y aunque usted no lo crea, sigue siendo la niña de los ojos del Señor. Aunque sean rebeldes por la promesa que Dios le hizo a Abraham, siguen siendo el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo a los romanos les escribe claramente sobre ese punto, de que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel va a ser llamado a salvación. O sea que van a aceptar el sacrificio. El Señor les va a abrir el entendimiento, así como algunos de nosotros no lo ha abierto. Entonces, el fundamento que nosotros como discípulos del Señor, para identificarnos, hermano, que verdaderamente somos hijos de Dios, no nada más es, hermano, argumentando, yo soy el pueblo elegido de Dios. Hermano, Israel, la nación santa, los judíos, vivieron por muchísimas generaciones un estado de vida religiosa. Vivieron, hermano, envueltos en creer de que eran el único pueblo elegido de Dios para vivir en el paraíso, para vivir en el cielo. En realidad, hermano, ¿qué es lo que contemplamos a través de la palabra? Que el Señor Jesucristo les habló aquí en San Juan 15 y les dijo claramente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. ¿Qué es lo que dice? Si permanecen en mí y mis palabras. Es importante, hermano, saber una cosa, que tú te puedes autonombrar ser hijo de Dios o ser discípulo de Dios, pero si las palabras que el Señor ha dejado escritas en ti sobre sus mandamientos que tú tienes que cumplir, entonces hay cuando verdaderamente se demuestra que tú estás permaneciendo en Él, cuando tú obedeces sus mandamientos. Y les voy a poner un ejemplo terrenal, porque veo que todos están con los ojos de tecolote, como que no entienden, o se me están durmiendo, no sé qué pasó. Miren una cosa, yo he puesto mucho este ejemplo.
para que tú verdaderamente compruebes que eres discípulo del Señor, es igual como en la vida cotidiana. Tú eres mexicano, por así decirlo. Estamos en México. Aquí en México tenemos leyes. Amén. Allá en Honduras tienen sus leyes. Son muy parecidas a los mexicanos, ¿verdad, hermana? Tenemos una catracha, una hermana de Honduras. Nos están viendo en Honduras. No digo su nombre porque si la vienen persiguiendo, ¿no? La van a encontrar. Ya se despertaron, ¿verdad? Mire, en realidad la gente, hermano, está viviendo, hermano, totalmente fuera de la realidad. Está viviendo un sistema religioso nada más. ¿Por qué? Porque están igual como los de en cada nación tienen leyes, son muy parecidas, pero en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, son muy parecidas las leyes, pero allá sí las cumplen y aquí no. Aquí tenemos muy parecidas las leyes, los latinos tenemos muy parecidas las leyes a Estados Unidos, y quiero que sepa que todas las leyes de Estados Unidos, ¿saben de dónde emanan? De la Biblia, exactamente. Todas las leyes, prácticamente a nivel mundial, emanan de la Biblia, de la Escritura. Amén. No matarás, porque si no te vas a la cárcel. No dirás falso testimonio, ahí se llama felonía allá en Estados Unidos. Allá se castiga con 5 años de cárcel. Si aquí se hiciera, hermano, estuviera vacía la iglesia. Todos estuviéramos en la cárcel. Porque, hermanos, somos mentirosos hasta para levantarnos. Ahí si nos hablan, es que ya me levanté. Y se despierta ya. Alaba al Señor. ¿Cierto o no? Amén. O cuando llega el cobrador, dígale que no estoy. Hermano, ¿de qué nos sirve decir que somos discípulos del Señor o creyentes del Señor y que seguimos o que nos congregamos en tal lado, ya se llame católico, ya se llame testigo de Jehová, ya se llame mormón, llámese como se llame, o llámese Iglesia Pentecostal Gentil de Cristo, la verdad del Evangelio de las Naciones? Eso es mi respeto para la verdad del Evangelio, porque está registrado ante gobernación y ya nadie lo puede tomar. Miren, la realidad es, hermano, que si no están obedeciendo la palabra de Dios, o sea, si usted como ciudadano mexicano, usted sabe que es un delito matar, pero la gente sigue matando, a pesar de que saben que es un delito. Usted sabe que manejar un vehículo sin licencia de conducir es un delito. Usted sabe que los discos esos que hay en cada esquina, que no sé para qué hay en cada esquina, porque de todas maneras la gente ni los respeta, dicen alto. Pero usted se puede pasar todos los altos que usted quiera, usted puede manejar 10, 15 años sin licencia, pero el día que lo agarre una autoridad, hasta ahí llegó, ¿cierto o no? Amén. Es lo mismo. Si usted se dice ser discípulo de Dios, pero su palabra no permanece en usted, hermano, usted es otro religioso. Usted nada más es un creyente. Porque para ser discípulo de Dios no te va a identificar ni el título que tú puedas tener como ministro, ni la razón social, iglesia. Lo que te va a identificar como hijo de Dios. Tú me pudieras comprobar toda tu genealogía, desde Pedro hasta lo que tú quieras. Pero si ellos han demostrado a través de la historia, si ellos mismos se autodefienden con la historia, pues con la misma historia los vamos a aplastar. Si ellos se autoproclaman ser los elegidos de Dios, ser, hermano, el pueblo de Dios, ser la religión verdadera, hermano, pues si yo los llevo a la historia,
la Iglesia Católica es la más hereje en su existencia y no fue fundada por el apóstol Pedro. Y ellos sacan su genealogía desde el año 100 que el apóstol Pedro, y lo que siguió Pío Pac, y el Pío, puro pajarito. Pero en realidad no es así. Si yo los llevo a la historia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nace en el año 325 en el concilio de Cinea y fue fundada por un jerarca romano que simuló convertirse al cristianismo, y ahí es donde fue fundada lo que usted conoce ahorita como Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Que si fueran verdaderamente apóstoles, guardarían el fundamento. O sea, ponga mucha atención en esto. Guardar el fundamento. ¿Cuál es su fundamento de usted? ¿Por qué se autoproclama ser creyente, hijo de Dios o ser discípulo de Dios? ¿Por qué? ¿No contestan? ¿Eh? Por ejemplo, mi hijo, para identificarse como mi hijo, tiene mis apellidos. Y si le hacen un ADN, y nada más volteen a verlo y no hace falta ni el ADN, ¿verdad? O sea, ¿cómo se identificaría usted? Yo ya digo un ejemplo, porque él tiene mi apellido, tiene mi ADN, pero usted, ¿cómo se identificaría usted que verdaderamente usted es un hijo de Dios, un discípulo de Dios? Lo acabamos de leer, hermano, ahí en el versículo 7 del capítulo 15 de San Juan, ¿cierto o no? Y claramente lo corrobora el Señor en el versículo 8. Si permanecéis en mí, vamos a leer otra vez. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. O sea, pone claramente, y seas así mis discípulos. ¿A través de qué? De que guardes sus palabras. Si la palabra de Dios verdaderamente permanece en ti. Fíjense, los judíos tuvieron que guardar una serie de mandamientos, de estatutos, emanados de los 10 que bajó Moisés del monte Sinaí. Pero no nada más son esos 10, el pueblo judío se llenó de multitud, hermano, de mandamientos que Dios les implantó a ellos porque era un pueblo muy rebelde. Incluso hay mandamientos de higiene personal, hay mandamientos de higiene, por ejemplo, no podían defecar al aire libre. Es más, tenían que tapar su defecación para que no hubiera contaminación, y así una serie de mandamientos, incluso que si no te bañas no puedes entrar al templo, al lugar santo, al lugar es una serie de mandamientos, hermano, que se fueron estableciendo en el transcurso de la formación, porque fue una formación que Dios hizo en ese pueblo. Igualmente está sucediendo ahorita alrededor del mundo, hermano. Hay una infinidad de doctrinas, no voy a decir religiones, doctrinas que han torcido la verdad del Evangelio. Y ahí es donde quiero llevar en el mensaje. Cuando el Señor Jesucristo le da la orden, ponga mucha atención, el fundador de la iglesia, el fundador de la doctrina, hermano, el que trajo el evangelio a los gentiles, no se llama Pedro. Y algunas religiones
algunos religiosos, algunos indoctos me van a decir, este es un hereje. Hermano, yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Pedro fue enviado al pueblo judío. El que fue enviado, hermano, a traernos el evangelio a nosotros, los gentiles. Gentil significa que usted no pertenece al pueblo judío, a la nación de Israel. Gentil es de cualquier nacionalidad, llámese como se llama. Esa es la palabra gentil. Así lo difiere desde el hebreo hasta el griego. Y cuando este hombre llamado Ananías, vamos al libro de los Hechos, para que no digan que nosotros, hermanos, estamos torciendo las escrituras. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 9. Amén. Gloria a Dios. Están aquí o se me fueron. Y los que están en las redes sociales están bien atentos. Luego dice la hermana Aida allá en Chile, hable más fuerte, pastor, porque me pego el celular al oír, no escucho. Dios bendiga a tu hermana Aida Esther allá en Chile, hermano, una hermana, hermanos, bien esforzada, está estudiando hebreo y ayer me mandó sus primeras calificaciones. Dice, estoy gozosísima, es tan fácil hablar hebreo. Yo no ocupé ir a ningún instituto, hermano, el Señor me dio el don de lengua. Pero la hermana está bien contenta. Aleluya. Y por eso a veces tengo que hablar un poquito más fuerte, porque ella me dio la orden, hable más fuerte, porque a veces no lo escucho. Entonces, mire, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 9? Gloria a Dios. Amén. Dice en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. ¿Y qué dijo? Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Recalco bien, todos los que invocan tu nombre. Dice el versículo 15, pongan mucha atención, los que están presentes y los que están ausentes. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Paz de Cristo. ¿Quién fue escogido para traernos el evangelio? Si yo digo que Pedro, hermano, yo no soy judío. Bueno, soy descendiente de judíos, pero no nací en judío, allá en Israel. No me puedo autoproclamar judío porque yo soy mexicano, más mexicano que el nopal. ¿Allá hay nopales allá en Honduras? No, gloria a Dios, está bien. Por razón son tan decentes allá. Una nación muy educada. Allá saludan, hermano, hasta todos se saludan allá, aunque no se pongan allá. Pues, sí, ya las naciones ya están igual que aquí, ¿verdad? Bueno, la realidad, hermano, que si yo digo, hermano, que Pedro es el que fundó mi religión, mi doctrina, mi evangelio, hermano, yo soy, ahora sí, que sería yo un hereje. ¿Por qué? Porque yo le estoy quitando a la Biblia, le estoy, hermano, ignorando lo que ya acabo de leer, el instrumento que Dios escogió para enseñarlos la doctrina, hermano, no se llama Pedro.
¿Cómo se llama? Saulo de Tarso, que él después adquirió el nombre de Pablo, que significa pequeño, porque los judíos no lo aceptaban como cristiano, como creyente, como hermano, como miembro del Evangelio. No lo aceptaban y por eso tuvo que adoptar el nombre de Pablo, para que no se espantaran cuando escucharan, ahí viene Saulo de Tarso, todos se escondían. Así como ahorita, no sé por qué se escondieron, pero dijeron que iban a venir y no vinieron. Pero este varón llamado Saulo de Tarso, que también es Pablo, hermano, fue el instrumento, hermano, no para fundar una religión, no para fundar, hermano, un dogma, hermano, religioso, sino para traernos el Evangelio. Es una cosa muy diferente seguir un credo religioso a seguir el Evangelio. Seguir un credo religioso, hermano, es como ¿cómo le llaman? Los mulos, dice la Biblia, son los animalitos esos de carga, que únicamente obedecen, descargan la carga y ya van caminando, y el fulano, si supiera cuánto va sufriendo el animalito, no le pegara para que caminara. Es lo mismo, hermano, en un sistema religioso. Les cargan cargas que ya ni ellos mismos pueden llevar, así como va el mulo con la carga enfrente y el arriador, el arriero, como le decimos aquí los mexicanos, va atrás de él, dándole duro y duro y duro para que camine. Hermano, así estuvo el pueblo judío, lleno de cargas que ni ellos mismos pudieron llevar, implantándole, hermano, situaciones que a su parecer eran correctas delante de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro se asombró cuando llegó a la casa de Cornelio y Dios derramó de su Espíritu Santo sobre esa familia, que no eran judíos, sino gentiles, dice que a él se asombró y dijo que Dios también se agradó de que los gentiles recibieran el Evangelio, porque ellos pensaban de que el Evangelio únicamente iba a ser para los judíos, que nosotros no teníamos salvación. Pero él, hermano, da a conocer en el libro de los Hechos y se asombra cómo es que Dios también tiene misericordia de los gentiles. Pero como judío, él tenía la idea de que si tú, que no eras judío, tenías que guardar la ley de Moisés, toda la ley de Moisés, porque escrito está que el que falle con un punto de la ley es culpable de toda. Tenía usted que cumplir toda la ley, que ni ellos mismos la han podido cumplir. Pero este varón llamado Saulo de Tarso, que también es Pablo, hermano, él recibió el Evangelio no por hombre. Él no fue instruido por los apóstoles, no fue, hermano, ahora sí que a ningún instituto bíblico. Este varón llamado Saulo de Tarso, él fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que ahí se le fueron dichas cosas que no podía ni exclamarlas. Pero ahí es donde Dios mismo le reveló cuál iba a ser el Evangelio para los gentiles. Y Dios le reveló que nosotros, los que no somos judíos, no teníamos que guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Tome agua. No le doy café porque está dieta. No le puedo decir que está en ayuno porque estaríamos como los hipócritas, ¿verdad? 12 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 12 al 17. ¿Qué dice? Y también todos los que ya están ahí. Y también todos los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Ahora vámonos al libro de Gálatas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo, hermano, él tuvo que pelear a una costa de su propia vida, a una costa de jerarquías. Ponga mucha atención, porque Pedro tenía un nivel, entre comillas, jerárquico dentro del evangelio más alto que él, porque Pedro anduvo con el Señor, comió con el Señor, hermano, recibió las instrucciones de predicar el evangelio directamente del Señor, y hermano, pero Saulo de Tarso, que también es Pablo, tuvo una discusión con el que dicen, oiga, pongan mucha atención, con el que dicen fue el fundador de la Iglesia Católica. Él tuvo una discusión con el primer papa, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante? Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6, ponga mucha atención. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué dice? Anatema significa maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, a su nombre. Ahí está, para los que me estaban diciendo, está diciendo herejías, que Pedro no fundó nuestra iglesia. Ahí claramente lo está diciendo.
cuando dije que Pablo no fue a ningún instituto bíblico y que no fue instruido por los apóstoles, por ahí estaban levantando la manita que no era cierto, hermano. Es tan cierto como que está escrito. Pablo recibió el evangelio por revelación, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre quienes, no los oigo, entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes yo, ni aún fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasaron 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, ahí fue su primer encuentro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que dice que predico entre quién, entre los gentiles, mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse, o sea, a guardar la ley de Moisés, dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos, desde entonces, fíjese bien, los falsos hermanos que introduciendo a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducir a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciere en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Ahora por el contrario, como vieron que me había sido encargado, que dice, el evangelio de la incircuncisión, y que dice, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, si tu fundador de tu iglesia es Pedro, entonces, si tú no eres judío, tú estás mintiendo. Porque el instrumento que Dios usó, llamado Pedro, fue enviado a los judíos, y aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo, dice la Escritura, como a Pedro el de la circuncisión, por el cual actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, ¿para qué? Para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a quién,
a los gentiles. ¿Y ellos a quién? A los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice? Le resistí cara a cara, face a face, personalmente, porque era de qué? De condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo que de los de la circuncisión, o sea, los judíos, en su simulación también participaran los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos, como los gentiles. Del versículo 14. Pero cuando vi, ¿qué dice? Que no andaban rectamente conforme a qué? A la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe en Jesucristo. No dice por la fe en la iglesia fulana, en la religión fulana, hermano, dice por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se justificará. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. ¿A qué? A sí mismo por mí. ¿No desecho la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Entonces, por demás murió Cristo. O sea, si nosotros, vuelvo a retomar las palabras del principio, si nosotros, hermanos, nos vamos a justificar de que, mira que mi primer, ¿cómo le llaman? Ministro, pastor o fundador, por ejemplo, vamos a decir Pablo. Ok, nosotros nos autoproclamamos ser la iglesia gentil de Cristo. Oh, sí, pero estamos en la palabra. Estamos obedeciendo el evangelio del apóstol Pablo. Verdaderamente estamos en obediencia al evangelio, el cual nos va a juzgar, porque así lo dice la Escritura. El día que Dios juzgará lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio. Nosotros vamos a ser juzgados no por el evangelio que predicó Pedro, no por las costumbres que predicó Pedro. Nosotros vamos a ser juzgados por las palabras que dejó escritas Saulo de Tarso, que también es Pablo, el cual recibió el evangelio por revelación de Jesucristo, no por hombre. Entonces, si usted se autoproclama ser la iglesia verdadera de Dios, pero no está obedeciendo a la palabra de Dios, ¿verdaderamente será la iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque para que usted verdaderamente compruebe de que usted es un discípulo de Dios, ¿qué es lo que leímos en la Escritura? Que usted tiene que guardar la palabra. Porque si no, como dice Pablo allá en 2 de Timoteo, hombres
perversos, que se han introducido, hermano, han engañado, son engañadores a través de su propia ideología. Por ejemplo, vamos a hablar de los adventistas. Una hermana que se está congregando con nosotros me preguntó de que si se tenía que guardar el sabbat. Hermano, cuando Pablo tuvo esta discusión con Pedro, se llevó a un acuerdo de juntarse todos los apóstoles, los ancianos, allá en Jerusalén y discutir, alegar si era cierto como venía enseñando Pedro, o si era correcto como el Señor Jesucristo le había revelado el Evangelio a Pablo. Dice que se juntaron los ancianos, la crema innata del Evangelio, para que usted me entienda, los jerarcas del Evangelio. Estaban los apóstoles y aparte había ancianos que habían sido nombrados por Pedro y por los apóstoles, entre ellos estaban los 7 primeros diáconos y todo eso, ahí estaba. Después de que se hizo la exponencia de Pedro, se hizo la exponencia de Pablo, se paró un hombre llamado Santiago y dijo unas palabras muy preciosas que están escritas en el libro de los Hechos. Parécele al Espíritu Santo no dejarle cargas a los que se convierten de los gentiles al Evangelio, sino únicamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación, o sea, de toda impureza sexual. Esas son las 4 leyes emanadas de la ley de Moisés que nosotros como gentiles tenemos que cumplir. Se acabó la tapadera de la cabeza, se acabó el diezmo según la ley de Moisés, se acabó todos los ritos que practicaba la ley de Moisés, la circuncisión, los holocaustos, las expiaciones por cada pecado, todo eso, hermanos, se acabó. Según la Biblia en el libro de Colosenses dice que rayendo las cédulas de los ritos, dice que la clavó en la cruz. Ahí se acabó todo. Entonces, si nosotros practicamos ritualismos judíos o fiestas mundanas, paganas, hermano, nosotros estamos peor que los judíos. Porque ellos, hermanos, guardan la ley y guardan los ritualismos judíos porque son judíos. Pero nosotros ya hemos entendido y hemos recibido el Evangelio a través del apóstol Pablo, hermano, que nosotros no tenemos que judaizar, mucho menos tenemos que mundanizar, traer al mundo a la iglesia, guardando fiestecitas mundanas. Yo sé que no les va a gustar esto mucho. El día de la mamá, que el día del papá, y me atacaron muchísimo a través de las redes sociales, pero yo tengo que hablar. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, que nos trajo este evangelio, claramente lo expone y dice que nadie os engañe con filosofías o sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Dios. Nosotros no podemos, hermano, decirnos ser el pueblo de Dios y vivir con tradiciones emanadas directamente de Babilonia, porque el ritualismo a la madre, el ritualismo al padre, el ritualismo a todas esas fiestas que usted conmemoraba allá y que todavía conmemoran algunos, vienen de allá. ¿Saben de dónde viene la adoración a la madre? Cuando los babilonios, hermano, adoraban a la diosa tierra. ¿De dónde sale la adoración, hermano, al Padre? Cuando los babilonios adoraban al dios Sol.
que luego lo bautizaron como Tamuz y una serie de herejías, y así se vino arrastrando. Y cuando la Iglesia Católica, hermano, empezó a ganar adeptos, aquellos babilónicos se trajeron sus costumbres, así como está sucediendo ahorita en el Evangelio. Llegan a la verdad del Evangelio, hermano, y quieren guardar el Sabbat. Aparte del Sabbat, pues yo no les digo que no se cubran la cabeza. Si usted cree que lo ocupa, hágalo. Pero la Biblia dice que ya fue quitado, ¿verdad? Y si no me quiere creer, Isaías capítulo 3, versículo 17 en adelante lo dice. Isaías capítulo 3, versículo 16, 17, 18 lo dice. Entonces, pero si usted cree que lo ocupe, pues ocúpelo. ¿Pero por qué? Porque lo que no es por fe es pecado. O sea, nadie lo puede usted obligar a hacer costumbres, sean judías o sean mundanas, si no lo hace por fe. O sea, usted tiene que dejar esas costumbres por fe, no porque yo se lo diga, sino porque la Biblia se lo dice. La Biblia prácticamente se lo está dictando. Es una ley que ya está establecida. Nadie os engañe con filosofías o sutilezas según los hombres. Aleluya. Segunda de Timoteo. Aleluya. No, es Primera de Timoteo. Capítulo Primera de Timoteo 6, 12. Aleluya. Primera de Timoteo 6, 12. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo desde el 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, ¿qué? La mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aleluya. Pero lo voy a regresar al versículo 1. Este es el Evangelio. No es mi doctrina, es la doctrina que nos dejó el apóstol de los gentiles. No estoy hablando yo, está hablando el apóstol que nos trajo el Evangelio a nosotros. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Todos los que estáis bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y, ¿qué dice? La doctrina. Los cuales tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser humanos, por ser hermanos, perdón. O sea, si usted tiene un patrón que es hermano, no lo tenga en menos, sino servirles con mayor, o cuantos son creyentes y amados, los que se benefician de hacer buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, fíjese bien, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, o sea, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones de lazo y en muchas codicias y necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero,
el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero meterlo a la Escritura. El apóstol Pablo, cuando habla, hermano, da instrucciones. Cuando él ha dejado escrito, hermano, una ley, ¿para qué es? ¿Para que nada más esté escrita ahí o te la pases por alto? Padre Cristo, puse ya el ejemplo terreno para cumplirla. Porque dice la Biblia, si mis palabras permanecen en vosotros, en esto se gloriará mi Padre, y en esto serán mis discípulos. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor van a estar en ti. Amén. La verdad del Evangelio, hermano, no es un sinnúmero de mandamientos de hombres o de creencias de hombres, sino lo que ya el apóstol ha dejado escrito en su palabra. Y lo que ya está escrito es ley, porque usted sabe que toda escritura es inspirada por Dios. Y usted sabe que cuando un rey escribe una ley, es inviolable. Ya no se puede, ahora sí, que revertir. Ya fue escrita. Y si la Biblia fue inspirada por Dios, fue el rey el que dictó la orden, no fue el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? ¿O estoy equivocado? La verdad del Evangelio, hermano, es obediencia a la palabra. Es un estilo de vida, hermano, que usted se tiene que grabar en su cabecita. Que no es a través, hermano, de seguir mandamientos de hombre o costumbres judaicas o costumbres mundanas. Eso te va a alejar de la voluntad de Dios. Eso te va a reprobar como hijo de Dios. Porque eso fue lo que sucedió con los judíos. Ponga atención. Ahí tenemos la historia. Dios por eso reprobó al pueblo judío. Porque creían en Él, hermano, de labios. Ellos decían ser el pueblo elegido de Dios de labios. ¿Y qué es lo que les habla el Señor? Mas este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Paz de Cristo. Entonces, el estado de vida es tu testimonio. Cómo vistes, cómo hablas, cómo te comportas delante de los inconversos y de los convertidos. Eso es tu estado de vida, para que tú demuestres que verdaderamente eres discípulo del Señor. Y no te jactes diciendo, es que mi iglesia es la verdadera. Yo lo he dicho desde hace 27 años. La iglesia verdadera no existe. Lo que existe es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia. Tu comportamiento es lo que va a dar testimonio que tú eres la iglesia. Tu testimonio es lo que va a dar testimonio que tú eres discípulo de Dios. No es el título de la denominación religiosa, sino tu testimonio. Lamentablemente, en el transcurso de estos años, que ya son muchísimos, ya casi 2020, ya pasamos el mes 6, ya estamos en el mes séptimo, octavo, ya llegamos al octavo, no, ya llegamos al noveno, no, el lunes, el domingo ya estamos en el noveno mes, y ahora sí que Dios los haga recompensados, ¿no? Ahí se viene el aire de Dios.
Y usted lo va a ver el lunes, allá en Carolina del Norte. No les quiero avanzar más. La realidad de la situación, hermano, es que el pueblo de Dios, el creyente, se ha dejado envolver por pseudos pastores, pseudo ministros que supuestamente son guías, pero los han llenado, hermanos, de mandamientos de hombres, de costumbres de hombres, y ya se han desviado de la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, vuelvo a reiterar, él dio su vida para que este Evangelio fuera inviolable. ¿No puede entender usted eso? Inviolable. Y por eso lo dejó pasmado en las Escrituras, escrito con su... ¿Para qué? Para nuestra salvación, así lo escribe a Timoteo, ¿eh? El cual has aprendido las Escrituras desde tu niñez para tu salvación. Entonces, usted, no se preocupe, yo soy el más interesado en que esto se acabe. Ya estoy viejito y me cuesta mucho trabajo estar 2 horas de pie. Pero es la palabra de Dios y yo tengo que decirle. Amén. Pues sí, porque a veces sentado ya lleva unas 2 horas y que no se canse. No, sí me canso. Pero hay de mí si no predicar el Evangelio. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Tienen? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Dice el versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No es posible que cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, y no dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Aleluya. Este es el Evangelio que el apóstol, hermano, nos dejó escritos a nosotros, a los gentiles, a los que, hermano, hemos aceptado la palabra de Dios, no un credo religioso, entiéndanlo. Pon atención. El fundador y el instructor, el apóstol y ministro de los gentiles no se llama Pedro, sino Saulo de Tarso. Y nosotros, hermano, si nos decimos ser la iglesia del Dios vivo, tenemos, hermano, que guardar lo que ya está escrito para nuestra salvación. Aleluya. Y lo voy a llevar a las Escrituras. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. Usted tiene que vencer
con el bien al mal. No se quiera desquitar del daño que lo quieren hacer sus contrincantes o sus enemigos. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 15? Sí, depende de la versión. ¿Qué dice Romanos capítulo 15? Y con esto yo creo que va a quedar más que claro la exponencia de que nosotros no creemos en un sistema religioso, si nosotros somos fundados en lo que los apóstoles han dejado escrito, no que lo que los hombres le han ido añadiendo a la mulita, ¿verdad? Al mulo, dice la Biblia. Okay. Todos se ofenden, porque mula es una palabra fea en otras naciones. Al mulo es una bestia de carga que no dice ya me cansé, no habla. Así está el pueblo judío y así está ahorita, hermano, las religiones o las doctrinas alrededor del mundo. Romanos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que os escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron a fin de ¿qué? De que por la paciencia y la consolación de las Escrituras que ¿qué? Tengamos esperanzas. ¿A través de qué? De la paciencia y la consolación de tu religión. ¿De tu religión dice? ¿De qué? Las Escrituras. Tengamos esperanza. ¿Por qué? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibiendo los unos a los otros como también Cristo nos recibe para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te glorificaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnifiquen todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, ¿qué dice? ¿Están aquí? ¿Se me fueron? Léalo bien. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y él se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, en el creer, en paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Dice que de Dios me es dada. ¿Para qué? No los escucho. Para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién?
a los gentiles. ¿Qué dice? Ministrando, ¿qué? La religión, el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con la obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder de Espíritu de Dios. Ahí está, aleluya. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Irico, todo lo he llenado ¿de qué? ¿De qué? Del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforzaré a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán, porque esta causa me ha sido impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en las regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuanto vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminados allá por nosotros, una vez que haya gozado de vosotros. Aleluya. Me voy a detener ahí. Ahí les va. Pongan mucha atención. Cuando se topen con un católico apostólico romano, ok, tu iglesia es la verdadera, fue la que fundó Jesucristo, tu fundador fue Pedro. ¿De qué tribu de la ley de la ley de Moisés es? ¿De qué descendencia vienes de? ¿Por qué? Porque Pedro fue enviado a los judíos. Y si sabes que hay un apóstol, ministro, que fue enviado a nosotros y nos trajo el Evangelio, que nosotros tenemos que cumplir. Ok, tú eres católico, apostólico y romano. Y tú me estás diciendo que con la historia tú me puedes comprobar que tu iglesia es la verdadera. Yo con la historia te voy a demostrar que tu iglesia mató a Saulo de Tarso por predicar este Evangelio. Dice que él estuvo preso en Roma por los jerarcas romanos. Y por predicar este Evangelio, lo tuvieron preso muchos años. Y como no lo pudieron callar, le tuvieron que cortar la cabeza. Pero, oh sorpresa, Pablo no se ha callado. Le cortaron la cabeza, pero Pablo nos ha traído el Evangelio a nosotros, a los gentiles. Y él peleó, hermano, hasta el último día de su vida para que este Evangelio no fuera corrompido. Durante muchos años, el enemigo, y es un tema que no sé cuándo lo voy a dar, distorsionó todas las religiones. Todas las doctrinas las distorsionó. Él usó el plan de Babel y le resultó, hermano. Ahorita, hermano, nadie se pone de acuerdo sobre cuál es la sana doctrina. Unos dicen, soy predicador de la sana doctrina. Otros dicen, mi iglesia predica la sana doctrina. Pero ¿verdaderamente la guardas tú? ¿Usted sabe qué es la sana doctrina?
lo que usted escuchó ahorita a través de la palabra. Esa es la sana doctrina, hermano. Ese es el Evangelio santo que el Señor nos dejó en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Y vuelvo a reiterar, la Escritura es la que te va a juzgar en el día postrero. No voy a ser yo, la Escritura. El libro de Apocalipsis dice que en aquel día los libros serán abiertos. El primer libro que va a ser abierto es la Biblia. Y tú vas a ser juzgado conforme a lo que está escrito, no conforme a tu entendimiento o lo que te hayan enseñado. Por eso el Señor le dijo a los judíos, San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parecerá encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenlas, y ustedes van a encontrar en ellas la salvación, y van a entender lo que es verdaderamente la verdad del Evangelio, no una religión. Y vuelvo a reiterar lo que ya les he dicho muchas veces: no se vuelvan religiosos guardando costumbres o mandamientos de hombres. Si no está escrito, no me lo crean. No se vuelvan religiosos trayendo las festividades del mundo, las conmemoraciones del mundo a su vida. Antes usted sea un pueblo diferente a todos los pueblos, entendiendo de que la salvación es por fe y es un don gratuito que Dios le ha dado a usted por su misericordia. Porque habiendo millones de gentes buscando de Cristo, usted ha recibido el Evangelio que el Señor ha dejado escrito en la palabra de Dios. Como dijera Pablo, no les he hablado de mí mismo, pues ni yo recibí este Evangelio por hombre, ni según hombre, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga y el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y esta palabra la puedan ustedes transmitir a sus generaciones, conforme a la voluntad de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.